escuela me enteré porque un amigo, yo quería dibujar. Entonces en la época en que yo era chico, estaba lleno de escuelas para estudiar por correspondencia. Entonces que eran casi como estafas, ¿no? Pero bueno, era lo único que había. Entonces un amigo del barrio, un tipo mucho más grande que yo le cuento esto y él me dice, pero no seas tonto, ahí no te van a enseñar nada, tenés que ir a Bellas Artes. Y ahí es donde voy a la escuela. Cuando yo entro a la Escuela de Bellas Artes, a la Belgrano, él ya había terminado la Belgrano. Y me cuenta de la revolución que hubo en la Belgrano cuando él entró, o sea, anterior a mí. Y era una escuela muy tradicional, muy académica, que vos tenías que copiar modelos, gallinas embalsamadas, aves, tenían una serie de animales embalsamados para copiar. Y se produce una gran revolución estética y todo eso lo queman. Y cuando yo entro en la Belgrano, hasta un día encuentro un armario, una madera con un alambre y una especie de pájaro todo chamuscado que quedaba de la revolución que habían hecho estos. ¿Te das cuenta? Habían quemado todo. Es una pena, es una tontería, porque hasta lo podía acordar como objeto raro. Sí, No, sí. lo quemaron, qué sé yo. Y él me decía, sí, fue una pena porque había cosas... Los calcos de yeso los tiraban por la escalera y los rompían porque querían hacer abstracto todos. ¿No? Fue una época jorobada, complicada. Eso, Y ahí se les arma agarró como también un la... ataque de abstracción. Y entonces rompieron todo lo que encontraron. Entre ellos había calcos de piezas únicas que había obsequiado la Embajada de Francia. Algunas se salvaron porque fueron a la Cárcova. Qué sé yo, digamos, el programa era muy abierto y, ¿cómo te podría decir? Es como que se te daba piedra libre para hacer lo que quisieras, porque vos te tenías que expresar. Pero yo lo que quería no era expresarme, porque eso era un problema mío, yo lo que quería es que me dieran el oficio, Claro. porque sin oficio no te puedes expresar. Ujú. Y los tipos medios como que dejaban eso de lado por el tema de la... Bueno, mostrar lo que tenés adentro, porque vos ahí tenés que ir a aprender a cómo es el trabajo, ¿no? No, fue plácido, fue más violento en la Pueyrredón. Ahí sí hubo peleas con profesores. Había muchas peleas en la Pueyrredón, sí, pero en la Belgrano no. Siempre la Belgrano se pareció un poco a una escuela secundaria. Entonces en ese sentido era más disciplinado todo. Claro. Bueno, pero hubo problemas, por ejemplo, hubo homenajes al Che Guevara que terminaron en una gran batahola, o una vez que encerraron a la directora y le tiraron Camexane adentro, y casi se ahoga ella, ¿no? Vino la policía, pero bueno, ese tipo de cosas. El tema es eso, tomarlo como un adiestramiento artesanal, porque después la expresión y la forma ya es un problema que te concierne si lo puedes resolver o no. Sí, sí, Si sí. tenés algo para decir, a lo mejor no tenés nada para decir, y lo que querés es un oficio para conseguir un laburo, o qué sé yo. Claro, entonces Nadie te asegura que seas un artista. Bueno, en realidad no vas a ser artista, vas a aprender a trabajar los materiales. Y después ves qué haces, dónde aplicas todo eso, ¿no? y fue Porque, por ejemplo, una pregunta que nos hacíamos cuando terminamos la Belgrano, es un dato interesante, porque éramos un grupo, ¿viste? Siempre se arma como grupo en el aula, vos te sentís más cómodo con uno que con otro. Y todos teníamos la sensación de que sabíamos bastante bien dibujar, ¿no? Por ejemplo. Y me acuerdo que un compañero decía, bueno, pero ¿qué corno dibujamos? Es decir, ¿qué haces ahora con esto? Porque en realidad la Academia de Arte es como una cosa que está en un limbo. Después vos tenés que utilizarlo para algo. Por eso se inventa en Francia la Escuela de Artes y Oficios, que son las artes aplicadas. Bueno, usted a partir de lo que sabe puede llegar a ser escenógrafo, o pintor de galería, o a pintar letras en carteles, qué sé yo. Va a ser ilustrador, caricaturista. ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, no se sabe. claro, Ahí algo te va a decir a vos, bueno, esto es lo tuyo. claro. O muchos compañeros míos que después
fueron ahí a buscar una novia y después se casaron y nunca más pintaron. Y las chicas también quisieron eso, no querían, no sé, casarse. Desaparecieron. Y, y se dedicaron a, qué sé yo, tienen una casa de remates, una inmobiliaria. Y hasta a mí me viene la pregunta, pero viste que acá la escuela nuestra es gratuita. Bueno, ¿el Estado te financió una experiencia existencial para que consigas una novia? ¿Cuánta guita salió 4 años de enseñarle a este salame para que estudie para que tenga una novia? Es una locura. Y Puglia sí, yo creo que es el más importante. Y después de algunos de pintura y dibujo que fueron tipos interesantes, ¿no? Y otros que eran horribles, ¿no? Había profesores muy mal, Magariños en pintura que era muy bueno, Devoto en dibujo, bueno, era Carvalho, Albino Fernández. Y en los teóricos había un tipo que era extraordinario, que se llamaba López Churra, que era un profesor homosexual que teníamos, muy exhibicionista. Pero era un tipo que era extraordinario, fue el mejor profesor de historia que podemos haber tenido, ¿no? Y nos abrió la cabeza con montones de cuestiones de la pintura europea porque era su especialidad. Y después para pintura americana tuvimos a un tipo genial que fue Rodolfo Kusch, que era un filósofo y sociólogo y antropólogo, que era un capo. Y aparte teníamos un profesor que era muy bueno, que era Albino Fernández y Aida Carvalho, que eran dos maravillas, ¿no? Sobre todo Aida, que era extraordinaria. Pero a mí me interesaba tanto la pintura como el dibujo. Lo que no me gustaba, cuando yo directamente abandono el proyecto de ser pintor, digamos, es cuando veo el tipo de gente que produce, viste, los pintores, esa cosa del tipo que ya quiere ser un expositor de galerías, que es un pedantón, ¿no? Un tipo que son muy elitistas, muy despreciativos de otro tipo de disciplinas. Yo pensaba que tenía que ser una cosa un poco más democrática, más interrelacionada, ¿no? Un poco, para mí el tipo de escuela ideal es la Bauhaus, ¿viste? Con todas las artes juntas, el teatro, yo creo que eso hubiera sido, pero nunca se llegó a hacer eso, ¿no? Es una escuela ideal, arquitectura, teatro, el diseño de letras, pintura, sí. Todo junto, ¿no? Y vos tenés que pasar por todo eso y después ves a dónde vas. Claro, porque sacás cosas de una disciplina. Yo he tomado cosas de la pintura para la historieta y temas de la historieta para la pintura. No, a mí me interesa mucho el tema de estar en la frontera como un perseguido, eso me interesa. Claro, porque es una situación que parece angustiante, pero en realidad es ventajosa, porque vos podés sacar de todos lados. Sos como un contrabandista. La formación tiene que tener cuestiones teóricas, porque, digamos, no solamente por estar informado, sino porque eso te hace funcionar la cabeza, digamos, te hace reflexionar sobre el hecho artístico. Uno no es un animalito que pinta. La calentura, la pasión que vos tenés por construir imágenes que funcionen, ¿no? Pues después me di cuenta también, estudiando, de que no existe el arte en sí. Eso nos explicaba un profesor muy interesante que teníamos, que se basaba mucho en Hegel y en algunas de las cosas que decía Romero Vélez, que es con la cuestión filosófica. Y decía que el arte, o digamos, cuando haces una imagen, o bien es operativa o no es operativa, pero nunca es un objeto artístico. Es decir, ¿funciona o no funciona? Y yo creo que el asunto es laburar. A mí lo que más me producía sensación de malestar es ver que pasaban los días y yo no tenía tiempo de dibujar. Entonces trataba después de compensar el fin de semana. Cuanto más uno trabaja, más se empieza a poner familiar con el tema, ¿no? Aparte no viene la inspiración porque es un cuento chino, ¿no? Es el laburo. La inspiración no aparece, pero nunca. Por ahí sí surge como una pequeña idea, pero después hay que ponerse a trabajar, no sé, 20 horas. Yo nunca fui un tipo talentoso, en el sentido, ¿viste? Esos que tac, se le ocurre algo y ni siquiera lo hacen. No, lo mío es objeto de mucho trabajo.
y tirar papeles a la basura todo el tiempo. Es decir, en ese sentido me cuesta mucho construir imágenes. Así que el consejo es laburo.